El nacimiento del llamado rey de los deportes se da por la necesidad de practicar juegos o para celebrar ceremonias desde los inicios de la civilización. Entre estas primeras prácticas se utilizaron un palo y una bola en los pueblos antiguos de Persia, Grecia y Egipto, y se fueron extendiendo en mayor medida a la Europa medieval. Se le adjudica a los norteamericanos el nacimiento de este deporte a través del cricket y del runders, dando lugar a lo que actualmente es el béisbol. Un deporte lleno de pasión, un deporte de estrategias y por supuesto un deporte lleno de emociones. Muchas figuras emblemáticas han surgido como consecuencia de esta fiebre pasional y se convirtieron en ídolos sociales. Recordar al más famoso, al más grande, pero también al más controversial de todos los peloteros en la historia, llamado Baby Ruth. Pasó de ser el mejor lanzador zurdo de la Liga Americana con 89 victorias en 6 años y conseguir consecutivamente 30 entradas en Serie Mundial sin permitir imparable, a conectar 714 leñazos de vuelta entera. Hablar de Cy Young, el mejor lanzador y poseedor del récord absoluto de 511 victorias y 749 juegos completos, además de quien dio paso al nombre del premio otorgado anualmente al mejor lanzador de las ligas mayores. Mencionar a Jackie Robinson, el primer beisbolista de raza negra en incursionar a este deporte. El romanticismo y la clase de Joe DiMaggio, quien de manera consecutiva conectó por lo menos un imparable a lo largo de 56 encuentros. Recordar a Lou Gehrig, un hombre siempre protegido por la sombra del Bambino, el llamado hombre de hierro. Escribió una historia maravillosa de 13 años jugando de manera consecutiva, completando un total de 2.130 partidos a la defensiva. Hablar de Mickey Mantle, el más poderoso bateador de todos los tiempos, el más salvaje rompiendo rocas en las minas y el dueño de los récords Guinness a los batazos más largos, de 565 pies en el estadio de Washington en 1953, y por supuesto el más violento de todos, conectado en el estadio de Detroit el 10 de septiembre de 1960 midiendo 643 pies, quedando seguramente para la eternidad. El más despiadado lanzador Nolan Ryan, quien en su debut como serpentinero le fracturó el brazo al primero, al siguiente le quebró el casco y el tercero en el orden ya no quiso venir a batear. Es recordado como el rey del ponche con un total de 5.714. Nombrar a Roberto Clemente nos hace recordar quizá al más completo de todos. Pelotero que junto a Lou Gehrig no tuvo que esperar los 5 años para ingresar al Salón de la Fama en Copperstone, y convirtiéndose además en el primer jugador latino en postrarse ante sagrado recinto. Admirar al mejor tocador de pelota de la historia, Rod Carew, el panameño que nació en un vagón del tren demostrando que no existen barreras para conquistar los sueños. Hablar del más polémico y renegado de todos llamado Ted Williams. Nunca festejó un cuadrangular, solo se tocaba la gorra en alusión a su conquista cumpliendo un capricho que cargó hasta el día de su muerte. Los logros de Sandy Koufax, el primero en lanzar 3 juegos sin hit. Ganó el Cy Young en 3 ocasiones, lanzaba de zurda y bateaba de derecha. Lanzó un juego perfecto y participó en 6 juegos de estrellas. Deleitarse con las atrapadas espectaculares de Willie Mays. Recordar las figuras mexicanas más emblemáticas como el gran Toro Valenzuela, pelotero surgido de la nada y para el eterno reconocimiento de los aficionados. Dueño de una pasmosa serenidad, dueño del Cy Young, novato del año, campeón de la Liga Nacional y ganador de la Serie Mundial. Hablar de Héctor el Superman Espino, el eterno jonronero mexicano, un pelotero sin igual. Amigo y compañero de Mike Sotelo, Celerino Sánchez, Eduardo Acosta, Panchillo Conde, Calimán Robles, beisbolistas de clase reconocida. Participó en 3.879 partidos, conectó 4.542 líneas calientes, conectó más de 860 cuadrangulares, más que Baby Ruth y Hank Aaron. Meternos al majestuoso mundo del béisbol chihuahuense, creador de grandes talentos y figuras, locales e internacionales, peloteros que en la historia escribieron su nombre con letras de oro, como Arturo Gómez, Pablo Tamés, Javier Porras, José Luis Ubía, Jesús Martínez, Eleodoro Díaz, el Chapo René Duarte, el de Punto Alegre Martiniano Campos, el Toro de Camargo Alonso Ronquillo, el Indio Juan Diego Guasecki, Servando Nájera, el ex liga mayorista Luis Carlos Rivera, el jonronero Manuel Ponce, Toño Carrillo, Amado Morier, el zurdo Alfonso Fierro, el popular Chino Ontiveros, Jesús Casa, Rogelio Lugo y por supuesto los contemporáneos, Pepo Subía, Cristian Rocha, Víctor Hugo Chávez, Jorge Arturo El Choco Rodríguez, Francisco Cabral, Fernando Albañil y Francisco Javier Fierro, entre muchos otros. Remontarnos a los años 40 cuando el teniente coronel José Amézquita de los Pinales iniciaba con los torneos infantiles. Asimismo el entusiasmo de Manuel Almanza, los torneos jugados en Ábalos y la gente entusiasta que apoyó el desarrollo del béisbol infantil. Así fue creciendo el béisbol en Chihuahua, así fue desarrollando día con día el deporte que hasta la fecha nos emociona, nos divierte, nos entristece también, pero nos enseña a compartir momentos inolvidables al lado de nuestros hijos y al lado de las múltiples familias con las cuales gozamos, gritamos y por qué no hasta discutimos. Así es el béisbol infantil, una caja llena de sorpresas, un mundo distinto, un fenómeno sin igual y sin precedentes.
el lugar de fin de semana de muchos chiquitines que añoran un día jugar pelota de grandes escalas, el refugio de desavenencias y el mayor aliciente para comprender que la vida sigue, un motivo diferente por el cual soñar, por el cual vivir y, por qué no, por el cual nos llenamos de júbilo y satisfacción al contribuir al desarrollo de la niñez. Saber que los instructores con virtudes y carencias dedican tiempo valioso como padres, que nosotros no podemos dar. Destacar la organización de los directivos, quienes vigilan y pugnan por el buen desarrollo de las acciones. Que el cuerpo de umpires se esfuerza por aplicar las reglas y cuidar la disciplina. Cantar los strike con estilo o elegancia, con gritos, muecas y extraños movimientos. Las gotas de sudor emanada de quien está en busca de resultados. La intensa labor de quienes tendrán el terreno en óptimas condiciones para los encuentros. Esto es también parte del juego que todos jugamos, un conjunto de cosas que demuestra y ratifica que el ser que no trabaja en sociedad está destinado al fracaso. Recordar los grandes triunfos logrados por Tarahumara, como el Campeonato Mundial en el año de 1979, y los múltiples torneos en nuestro país en diversas categorías poniendo muy en alto el nombre de Chihuahua. No olvidemos la finalidad primordial del béisbol, la formación integral, el desarrollo de habilidades, el manejo de grupos y la forma de socializar con otras personas, aun y cuando no compartamos los mismos ideales. Finalmente, promover el respeto hacia los demás, el cariño sincero, la legalidad y por sobre todo evitar inflar con egos a nuestros hijos haciéndolos sentir que son los mejores. El talento les permitirá con el tiempo a cada uno darse cuenta de lo que es capaz. Serán buenos ciudadanos, de eso podemos estar seguros, pero no de que serán jugadores de grandes ligas porque las cualidades innatas se traen y se desarrollan, no se compran. Aprendamos a respetar la vida de los demás, aprendamos a ser fuertes ante la adversidad, vivamos intensamente cada momento con nuestros hijos porque mañana es tarde. Gritemos de emoción ante el triunfo, aceptemos la derrota por más dolorosa que ésta sea y démonos cuenta que siempre hay alguien mejor que nosotros. Finalmente recuerda una cosa, el hombre que mira al mundo a los 50 años como lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida. Escuela Tarahumara de Béisbol, deporte, cultura y amor al niño. Best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. For the champions, stand up. For the champions, for the champions, stand up. Stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. Stand up, stand up, stand up. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, oh, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. Champions, for the champions, stand up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself up. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions.
for the champions stand up.